a nuestras tributarias en nuestra organización Gil Gómez y compañía SAS. En el día de hoy vamos a hacer, en el día de hoy y en el día de mañana vamos a tener 8 horas de actividades relacionadas con manejo, solicitud de devolución y todo el entendimiento de los saldos a favor, tiempo durante el cual vamos a realizar un taller práctico. O sea, vamos a aprender a hacer las solicitudes de devolución de saldos a favor que tenemos en las declaraciones tributarias de cualquier naturaleza. Pues normalmente aparecen saldos a favor en las declaraciones de IVA, en las declaraciones de renta, y también vamos a tener pagos en excesos o de lo no debido cuando cancelamos valores superiores a las obligaciones fiscales o pagamos obligaciones que no debemos cancelar. Entonces, la idea es cómo manejar de manera eficiente esos saldos a favor que tenemos frente a los impuestos de orden nacional. No vamos a mirar impuestos de orden territorial, departamental o municipal, sino de orden nacional. Y vamos a hacer o vamos a analizar todos los formatos, los elementos, cuando creemos que nos van a devolver o cuando creemos que no nos van a devolver. ¿Quiénes van a estar con nosotros en estos 2 días de labores? Ángela Marcela Romo Buitrago inicia con nosotros en las primeras 2 horas del día de hoy. Ella es contadora pública de la Universidad de Antioquia. Ha hecho diplomados en la Escuela de Planeación Tributaria de Gil Gómez y compañía, diplomados en normas internacionales de información financiera, certificada como por la ACCA en temas de NIIF. Conferencista en nuestra organización Gil Gómez y empleada nuestra desde hace unos 14 años aproximadamente. En la segunda parte va a estar con nosotros nuestra colega que ha estado trabajando en actividades permanentes con Gil Gómez, Alexandra Gil Sepúlveda. Ella es egresada del Politécnico Jaime Sasa Cadavid, tiene diplomados en normas internacionales de información financiera, también certificada en la presentación de información financiera por la institución ACCA. Ella es asesora tributaria en varias organizaciones, eh, tiene su propia empresa, trabajó con nosotros vinculada y asociada a nuestra organización durante varios años y experta en normas internacionales de información financiera y en normas de impuestos. Entonces, Ángela Marcela Romo, le doy la bienvenida a nuestra organización y muchos éxitos en sus labores. Adelante, el público es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Hildebrando. Muy buenos días para todos. Esperamos que esta jornada sea muy exitosa para todos. En nombre de Gil Gómez y compañía, queremos darles las gracias por haber aceptado esta invitación. Era un evento que hacía mucho tiempo queríamos realizar, pero también entendemos la complejidad de hablar sobre el tema de saldos a favor. Quien ha radicado saldos a favor, principalmente en IVA, sabe que a veces es bastante riguroso el ejercicio que hay que hacer. Tenemos varias dificultades a lo largo de una solicitud de un saldo a favor que vamos a ir mencionando, pero entendemos la necesidad desde nuestra profesión como consultores, como panelistas, vemos continuamente como consultas y muchas inquietudes alrededor de los trámites de solicitud de saldos a favor. Como lo mencionaba Hildebrando, pues en la charla del día de hoy nos vamos a centrar principalmente en impuestos nacionales, pero sí quisimos como tocar unos temas bastante relevantes en cuanto a los términos para solicitar, cuándo puedo, cuándo no puedo solicitar, que yo creo que eso es de relevancia pues para todas las personas, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto que no nos vamos a centrar en solicitudes de impuestos municipales, pues sí es importante tener en cuenta entonces que cuando vamos a hablar de impuestos de trámites de solicitudes, por ejemplo, cuando estamos revisando el trámite como tal, pues vamos a encontrar muchísima información que nos va a ser útil aun cuando estemos en un trámite municipal, que no es el centro pues,
de esta charla el día de hoy. Como les digo, pues si bien también es cierto que quisimos hacerle un enfoque muy práctico, hay algunos elementos esenciales que hay que hablar sobre los saldos a favor, que es importante que los conozcamos, que es importante que los interioricemos, que sepamos de qué se trata todo esto, y con eso es con lo que vamos a iniciar. Importante entonces tener en cuenta, antes de que lo olvide, la idea es que en la medida en que vamos haciendo esta charla, que ustedes van teniendo inquietudes, por favor nos las vayan planteando en el chat y las vamos a ir resolviendo por ahí cada 20, cada 25 minutos. Entonces siéntanse en la libertad de ir planteando sus inquietudes, que las vamos a ir resolviendo. De pronto habrán temas que les decimos no, hoy no los vamos a resolver porque esto mañana lo vamos a entrar en detalle con más profundidad, pero tomaremos nota de las inquietudes que quedan pendientes, porque el objetivo de esta charla también es que ustedes aclaren todas las dudas que tengan y que sea muy fructífero para todos los participantes. Arranquemos entonces con un análisis principal, ¿cierto? ¿Cuál es la intención o cuál es como el principal objetivo que buscamos cuando hacemos un trámite de solicitud de saldos a favor? ¿Cierto? Y nos vamos a encontrar con que el objetivo común siempre va a ser liberar esos flujos de caja que tenemos en las organizaciones. Ese es el objetivo al cual apuntamos todas las personas dentro de una organización cuando hacemos un trámite de saldos a favor. Sin embargo, hay algunos aspectos que queríamos resaltar que no tienen propiamente que ver con el trámite, sino que es con lo que tenemos que tener en cuenta dentro de las organizaciones para adelantar los trámites. Y a veces como con esas barreras o esas dificultades que nos encontramos para que el trámite sea exitoso. Lo primero que encontramos dentro de esos inconvenientes o esos aspectos a mejorar cuando vamos a hacer un trámite para liberar flujos de caja es que se asigne el personal de la compañía para el trámite. Conocemos lamentablemente casos de empresas, de organizaciones, de personas que han perdido esa oportunidad de solicitar un saldo a favor porque la persona que en teoría estaba encargada no tenía físico tiempo para hacer el trámite, o porque nunca se asignó a un responsable principal y entonces se pensó que lo iba a hacer resulta que no lo hizo, pensamos que iba a ser este otro trabajador el que lo iba a hacer, o hay tanta carga laboral que se va aplazando, se va aplazando, se va aplazando este trámite, y finalmente no hubo un responsable que pudiera atender este requerimiento. Entonces, lo primero que hay que concientizar a la gerencia es, bueno, vamos a asignar a una persona en la compañía para estos trámites. Si estamos hablando de trámites de saldos a favor en IVA, por ejemplo, son muchos formatos. Entonces, es una persona que va a estar dedicada a ese saldo a favor, a verificar todos los requisitos, el diligenciamiento de los formatos como corresponde, a hacer las conciliaciones como corresponde. El segundo aspecto como que nos encontramos a veces es que no se capacita al personal o se asignan las tareas a la persona que no tiene experiencia en trámites de saldos a favor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, había una empresa que es exportadora, que todos los bimestres solicita saldos a favor. La persona que hacía todos los trámites, que tenía todo ese conocimiento, toda esa experticia, se va de la compañía y esa tarea se la asignan al que acaba de entrar, al que es nuevo, al que nunca se ha enfrentado a una solicitud de saldo a favor, porque es el que tiene tiempo, ¿cierto? Pero entonces no se le capacitó, no se le entregaron como las funciones correctamente y está haciendo un procedimiento que es muchísimo más complejo para una persona que no lo ha hecho nunca, que frente a otra que de pronto sí pudiera tener la experiencia, ¿cierto? Entonces también cuando se asigna a esa persona que va a hacer el trámite del saldo a favor, que sea una persona que ya cuente con la experiencia o que se le capacite primero, porque es muy costoso en términos económicos, pero también de tiempo, cada vez que nos llegan a un emisorio por un inconveniente formal, ¿cierto? Porque un formato está diferente en 1.000 pesitos, porque la constancia de titularidad bancaria se adjuntó por fuera de los términos que es de un mes, ¿cierto? El tercer tema que debemos ser muy claros con la gerencia y hacer saber con antelación es cuánto tiempo vamos a demorar y qué se requiere para hacer los formatos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que hay que elaborar múltiples formatos dependiendo de dónde provenga el saldo, dependiendo de qué saldo es el que estamos solicitando. Tenemos que elaborar unos certificados, debemos contar también con el tiempo de la revisoría fiscal,
Debemos anexar a la solicitud a veces pruebas que no están en ninguna parte, pero que la experiencia nos ha llevado a decir, venga, yo necesito adjuntar esto. Si llega un auto inadmisorio, tengo que dar respuesta al auto inadmisorio en estos términos, que sea claro, que sea concreto, que sea conciso, que el funcionario que reciba el expediente no tenga la menor duda de que yo estoy resolviendo todas esas inquietudes o todos esos aspectos que me indicaron en el auto inadmisorio. También tenemos que hacer saber a la gerencia, a la empresa que nos contrata a veces como por outsourcing para un trámite de saldos a favor, entender que muchas veces, por más que hagamos el ejercicio, que hagamos la revisión del decreto reglamentario, nos podemos encontrar con diferencias de criterios entre nosotros y un funcionario que es el que está revisando el trámite. Y que esas diferencias de criterios a veces implican que nos hayan emitido un auto inadmisorio, dar respuesta al inadmisorio o reunirnos con el funcionario para evaluar cuál fue la razón, ¿cierto? O por qué estamos o por qué no estamos de acuerdo. Pero como mínimo tuvo que haber un auto inadmisorio. Y ese auto inadmisorio, pues vuelvo y le repito, nos implica tiempo y nos implica dinero. Tal vez en la sesión de mañana Alexandra les va a comentar como una diferencia de criterio grande que tuvimos en su momento con el diligenciamiento de uno de los formatos en saldos a favor en IVA, ¿cierto? Que es el formato 1803 o el famoso formato del prorrateo. Y entonces cuando radicábamos en una empresa nos decían, no, eso se llena con los ingresos netos. Cuando fuimos a volver a radicar, no, es que eso se llena con los ingresos brutos. Entonces decíamos, hay incluso diferencias de criterio entre los mismos funcionarios de la DIAN. ¿Qué nos tocó hacer? Con la directora, pues con la jefe del área de ese momento de la DIAN, pedirle por escrito que nos indicara cómo se debía diligenciar. Y ya en los siguientes trámites, adjuntar ese correo y decir, venga, si me dicen que es sobre los ingresos netos, así lo voy a seguir diligenciando. Entonces, también, que lo vamos a ir comentando en su momento, una de las dificultades que a veces nos encontramos cuando vamos a radicar por primera vez es que uno quisiera que todos los formatos tuvieran un instructivo muy claro y nos vamos a encontrar lamentablemente con que hay formatos que ni siquiera un instructivo traen. Y eso pues lleva obviamente a interpretaciones de una parte y de la otra. Y por último, que uno quisiera que esto no ocurra, nos puede ocurrir también, y es algo que la gerencia debe conocer de antemano, que nos ocurre muy frecuentemente, y es que se emiten múltiples autos inadmisorios sobre un mismo proceso, ¿cierto? Yo les pongo por aquí esta sentencia que es del año 2001 como porque fue un precedente, es importante saberlo, es importante conocerla, y esa sentencia es la que decía del Consejo de Estado que cuando se emita un auto inadmisorio, en ese auto inadmisorio se deben dar todas las causales, o sea, se debe haber revisado todo el expediente porque no puede seguir emitiéndose autos inadmisorios sobre diferentes aspectos, ¿sí? Si yo voy y radico una solicitud y me dicen, no, es que el formato 1439 no está diligenciado correctamente por esto, por esto, por esto, listo, yo subsano eso y luego me dicen que es por otra cosa. Entonces, lo correcto y lo adecuado sería que desde que me revisaron todo el expediente me dijeran, mira, este formato está mal diligenciado, la constancia bancaria no tiene esto, quién firmó la declaración, bueno, todos los aspectos que ahorita vamos a ver, de tal manera que cuando yo subsane, se subsane todo. ¿Por qué digo que es una dificultad que estamos enfrentando y que no ha podido pues como solucionarse? Y también los mismos funcionarios de la DIAN con quienes nos hemos reunido cuando ya tenemos casos así, nos han explicado y nos dicen, venga, hay una parte al inicio del proceso que está parametrizado para que se haga todo sistematizado. Es decir, aquí no interviene un funcionario. Y como no interviene un funcionario, lo que va haciendo como el robot, la máquina, el computador, es revisando unos procesos que ellos tienen claros. Este formato me tiene que coincidir con el renglón X de la declaración. Si esto no me coincide, auto inadmisorio. Yo ya lo paso por auto inadmisorio. Entonces, deja de revisar cuando encontró un error, ¿cierto? Entonces ya vuelve y se radica. Ya subsanamos ese error, sigue revisando, pero resulta que más adelante se encuentra otro error y vuelve y llega otro auto inadmisorio. Entonces miren que todos estos son oportunidades de mejora, pero también son aspectos que cuando yo voy a iniciar un trámite tengo que hacer saber a quien corresponda, sea gerente, sea la persona natural, si estamos solicitando un saldo a favor de persona natural, bueno. Dentro de mi compañía tenemos el personal idóneo para hacer este trámite, vamos a disponer de este tiempo
tantos formatos necesitamos. Aquí también les tenemos unas recomendaciones antes de abrir el expediente, que es muy importante que tengamos en cuenta y que las vamos a ir mencionando. Por ejemplo, hacerles saber a la revisoría fiscal cuántos formatos se van a firmar, cuáles requieren solo la firma de ellos, cuáles requieren la firma de los dos, para que ellos asignen el tiempo necesario para el trámite, ¿sí? Entonces, como sabemos, este es el objetivo al que vamos a apuntar, entendiendo todos estos aspectos que nos podemos encontrar. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta: ¿qué puedo hacer yo con un saldo a favor? Estamos hablando de saldos a favor de impuestos nacionales, pero también esto aplica para impuestos municipales. Digamos que yo tengo 3 opciones y que esas 3 opciones son excluyentes entre sí. La primera opción que yo tengo es imputar. ¿Y qué quiere decir imputar? El famoso arrastre. Lo voy a traer de una declaración del IVA del bimestre 5 del 2022 al bimestre 6 del 2022, es decir, a la declaración del periodo inmediatamente siguiente del mismo impuesto. Eso es imputar. Ojo con el inmediatamente siguiente, ¿cierto? Que a veces nos ocurre. Presentamos declaración del bimestre 4, nos genera un saldo a favor. En el bimestre 5 no se presentó declaración. Y cuando vamos a presentar el bimestre 6, resulta que le imputamos el del 4. Eso es incorrecto y eso se da como un error dentro de la declaración, porque del bimestre 4 al bimestre 6 yo no puedo saltar, tiene que ser al periodo inmediatamente siguiente. Se tuvo que haber presentado declaración del bimestre 5 y luego ahí sí imputar al bimestre 6. ¿Qué otra cosa puedo hacer con un saldo a favor? Puedo compensar. Y compensar es cuando cruzamos cuentas entre la dirección de impuestos, porque estamos hablando de impuestos nacionales, y el contribuyente. Yo le debo, usted me debe, venga, crucemos obligaciones. Yo le debo impuesto de renta, usted me debe el saldo a favor de IVA, entonces cuando yo le haga el trámite de la solicitud, yo le voy a pedir, por favor, que con esa plata que es mía, que usted tiene allá represada de los saldos a favor en IVA, se pague la obligación que tengo en renta, por ejemplo. A diferencia de esta imputación que la hace el contribuyente simplemente en su declaración de un periodo al otro, la compensación sí implica un trámite que se debe hacer ante la DIAN, ¿cierto? Entonces, en ese trámite que hay que llenar unos formatos, que es en lo que nos vamos a centrar en esta sesión, tanto hoy como mañana, en esa compensación yo tengo que ir a pedirle a la DIAN, venga, compensemos deudas, esta es la obligación que yo tengo pendiente y yo quiero que usted me compense con estos saldos a favor. Y por último, tenemos el trámite de devolución. Entonces yo puedo pedir que me devuelvan la plata, sea en dinero o en TIDIs, cuando el saldo a favor es de más de 1000 UF. Esto, como les decía, son excluyentes entre sí. Entonces yo tengo que ser muy cuidadosa cuando voy a utilizar un saldo a favor de verificar que ya no se haya utilizado previamente en las otras 2 opciones. Me explico. Yo llego nuevo a una organización y voy a presentar la declaración del 2023 que se nos vence en el 2024. Voy y reviso la declaración de renta del 2022, no pido papeles de nada más, no verifico nada más y digo, bueno, esto tenía un saldo a favor, entonces vamos a arrastrarlo a la declaración del 2023. ¿Qué pasa? Que yo no consulté oportunamente, que yo no verifiqué que esta empresa ya había hecho un trámite de devolución y que ese saldo a favor ya había sido utilizado y ya está devuelto y en las arcas de la compañía. Entonces, ahí uno lo que tiene que revisar es, ojo, si yo hago ese trámite incorrectamente, a mí me pueden sancionar, pues a mi organización, por una devolución improcedente o por una solicitud de un saldo a favor improcedente. Esa declaración me queda con un saldo a favor que no existe y por lo tanto después, ¿qué me va a tocar hacer? Corregir la declaración disminuyendo un saldo a favor y eso implica una sanción por corrección del 10%. Entonces ya sabemos, tenemos 3 opciones, las cuales son excluyentes entre sí. Vamos entonces a revisar, ya entrando en detalle, qué operaciones nos generan saldos a favor, tanto en renta como en IVA. Y qué trámites hay que hacer entonces para esos saldos a favor en renta y en IVA. Digamos que en saldos a favor en renta, recuerden que si van teniendo duditas las pueden ir escribiendo en el chat, porque la idea es que las vamos resolviendo a la medida que surjan.
En un saldo a favor en renta, vamos a tener como que tres posibles fuentes de ese saldo a favor, ¿cierto? Un caso, por ejemplo, yo traía un anticipo de años anteriores. Recordemos entonces que dentro de las normas del impuesto sobre la renta, a partir por allá de los artículos 807 del estatuto en adelante, hay una obligación que tenemos los contribuyentes, y es que no solamente debemos pagar el impuesto del año corriente, del año gravable, sino que adicionalmente tenemos que calcular un anticipo para el año siguiente, ¿cierto? Que es del 25, 50 o 75%, dependiendo si es la primera vez que declara, la segunda o la tercera en adelante. Y que ese 75% se calcula sobre el impuesto del propio año o el promedio de los últimos dos, menos retenciones en la fuente. Entonces puede ocurrir que a mí el año pasado me haya ido muy bien, aumentó mi renta, por lo tanto aumentó mi impuesto. Eso me llevó a que determinara un anticipo para el año siguiente, porque el anticipo se calcula con base en el impuesto, pero resulta que este año yo ya no tengo tantas operaciones. Entonces, ese anticipo que yo pagué el año pasado y que me lo puedo descontar en esta, me generó un saldo a favor. Y ese saldo a favor es susceptible de imputar, devolver o compensar. Vamos a verlo con un ejemplito en la siguiente diapositiva. Miremos, por ejemplo, en esta presentación de una persona natural. Si yo le miro el propio año, o sea, lo que tiene que ver con el ejercicio 2022, tiene un impuesto de 673.000 pesos y unas retenciones de 643.000. Si yo lo miro así solito, yo voy a decir a esta persona tenía que haber pagado impuestos, ¿cierto? Porque las retenciones no cubren todo su impuesto. Pero resulta que el año pasado había liquidado un anticipo de casi 1.800.000. Entonces, ese anticipo no solamente cubrió el impuesto del año, sino que vuelve y genera un saldo a favor. Este saldo a favor es susceptible de solicitárselo ante la DIAN. ¿Cuándo puede ocurrir también que haya un saldo a favor? Que haya un exceso de retenciones en la fuente sobre el impuesto a cargo. Yo, asalariada, no informé a mi empleador, por ejemplo, que tenía intereses de vivienda o que tenía medicina prepagada. Entonces, cuando me fueron practicando las retenciones en la fuente, pues esas retenciones en la fuente se fueron calculando con la información que el empleador tenía, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ¿qué va a ocurrir? Me practicaron más retenciones de las que realmente debieron practicar porque yo no informé adecuadamente, y cuando voy a presentar mi declaración de renta, ahí sí la depuro como corresponde. Entonces, ahí también se me pudiera generar un exceso de retenciones. O, por ejemplo, para quienes son comerciantes, que hay unos porcentajes fijos de retención, el 2.5 en compras, y resulta que su porcentaje de rentabilidad es mucho menor, ¿cierto? Entonces, ahí se genera un exceso de retenciones. Que lo vemos con otro ejemplito, en la segunda declaración, y es una persona que tuvo un impuesto de 14.800.000, traía un saldito pequeño del año pasado, pero miren que las retenciones que le practicaron, esta es una persona asalariada, fueron 18 millones. Entonces, le va a generar un saldo a favor que también se puede solicitar. Y por último, tenemos un caso que es muy especial, que empezó a surgir a partir del año 2013, y es la declaración voluntaria. A ver, antes de la ley 1607, ¿qué ocurría? La norma del artículo 6 del Estatuto Tributario decía: las retenciones en la fuente constituyen impuesto para quien no sea declarado. ¿Cierto? Entonces, si yo soy una persona declarante, la retención en la fuente para mí simplemente es un anticipo del pago del impuesto de renta y me lo resto en la declaración, y se me puede generar saldo a favor o un menor valor a pagar. Pero hasta el 2012, ¿qué decían? O sea, usted, persona que no cumple con los topes para estar obligada a declarar, le practicaron retenciones, esa retención constituye su impuesto. Ya con la ley 1607 se modificó ese artículo 6 y dijeron: venga, para quienes sean residentes en Colombia, que les hayan practicado retenciones en la fuente, y aun cuando no estén obligados a declarar, van a poder presentar declaración y generar ese saldo a favor solicitándolo en devolución o compensación si así lo quieren, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando hablamos de una declaración voluntaria. Entonces, en esos casos también puede ocurrir
que se genere un saldo a favor y que ese saldo a favor lo devuelvan o lo compensen o se pueda imputar. Estas digamos que son como las tres fuentes de un saldo a favor. Bueno, voy a responder aquí dos preguntas que tengo. Buenos días, Marta Usaquén pregunta, ¿me pueden informar en qué norma puedo compensar el saldo a favor que tiene una empresa en el impuesto de IVA con renta? Lo vamos a ver más adelante en la presentación, Marta, sin embargo te anticipo, a partir de los artículos 815, 816 del estatuto, está todo lo que tiene que ver con los trámites de compensación. Y a partir del artículo 850, los trámites de devolución, pero lo tenemos dentro de la presentación. María Eugenia pregunta, cuando el saldo a favor me disminuye por un arrastre indebido, ¿también debo calcular sanción? Sí. Digamos, norma general, sí. Siempre que haya una corrección que me disminuye un valor a favor o me aumenta el saldo a pagar, eso implica que yo voy a tener una sanción. Vamos a hablar, pero yo creo que lo va a hablar Alexandra más adelante, de un caso específico cuando es un arrastre en cascada, ¿cierto? Que lo estamos haciendo a través de la ley antitrámites. Ya tenemos un caso exitoso en el cual se pagó pues la sanción únicamente en la primera declaración y luego se hizo el trámite en cascada. Pero como mínimo en la declaración original sí tiene que haber sanción. César pregunta, una persona natural solicitó devolución de saldos a favor desde el año 2021. En la declaración de renta del año 2021 no se arrastró el saldo a favor, ya que se había iniciado el trámite de devolución. La devolución del saldo a favor se realizó en forma parcial, ya que no pudo anexar certificado de retención en la fuente de años anteriores al año 2010. Cuando se presentó la declaración de renta del año 2022, no se arrastró ningún saldo a favor. Al revisar el estado de cuenta, se tiene un saldo a favor que corresponde a los valores no solicitados. Se puede seguir arrastrando este saldo a favor a pesar de que en el año grabable 2022 no se arrastró este saldo o existe otra forma en que se pueda imputar. Bueno, yo lo primero que te diría, César, es verifica muy bien qué pasa con esos saldos del 2010 y anteriores. Yo lo que te estoy entendiendo es que no fue posible tener como esos certificados, ¿cierto? Y por lo tanto, sea hoy, sea mañana, sea dentro de 2 años, si yo quisiera solicitar el saldo a favor, no va a ser exitoso el trámite porque no tengo cómo diligenciar el formato de las retenciones. Si es así, si no tienes manera de probar esos saldos que vienen viejitos, pues entonces la recomendación sería, con lo que hiciste ahorita en el 2022 de no apuntarlo, es lo correcto, ¿cierto? Para que cuando vayas a pedir el saldo del 2022 o el 2022 más el 2023, ya lo que vayas a solicitar sea un trámite exitoso. Porque si no es seguir arrastrando el problema, porque en algún punto vas a solicitar el saldo y te van a pedir toda la historia, ¿cierto? Te van a pedir todos esos certificados. Entonces sería como muy importante revisar eso. Y si fue por un error, ya lo vamos a ver más adelante con el tema de la ley antitrámites. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema y tiene que ver con las operaciones que generan saldos a favor en IVA. ¿Qué pasa con las operaciones que generan saldos a favor en IVA? A veces uno va a muchas empresas o le consultan y encuentra con que tienen unos saldos a favor muy grandes dentro de los estados financieros. Y eso genera unas expectativas dentro de la organización de que esa plata es recuperable, ¿cierto? Cuando uno ya empieza a hacer el análisis o empiezan a acosar al contador y decirle, no, venga, es que solicitemos ese saldo a favor, es que tenemos ahí capital de trabajo represado, y uno les hace el análisis y resulta que no todos los saldos a favor se pueden ir a solicitar ante la DIAN, y eso es lo que vamos a revisar. En IVA hay unas normas especiales, hay unos contribuyentes especiales que tienen derecho y otros que no. ¿Quiénes sí tienen derecho? Entonces, digamos que la imputación, que es llevar de un periodo al otro, siempre todos tenemos derecho, ¿cierto? Entonces, se tiene la oportunidad de solicitar. ¿Quiénes adicionalmente tienen la posibilidad de imputar y devolver, de solicitar en compensación o devolución, es decir, de ir a hacer el trámite ante la DIAN? Los primeros son los que generan un saldo a favor proveniente del IVA retenido. Esto pues ya no es tan usual desde que cambiaron las normas
de retención del 50 al 15%, pues esos saldos a favor provenientes de rete IVA se han disminuido mucho. Sin embargo, pues se pueden presentar situaciones en las cuales el rete IVA nos lleve a que se genere un saldo a favor y en ese caso, todos los responsables, no importa qué tipo de actividad realicen, tienen derecho a que ese saldo proveniente del IVA retenido se solicite en devolución o compensación o en imputación, si así lo prefieren. Aquí tenemos un caso particular, pues les voy a mostrar específicamente como los renglones de la declaración para ilustrarlo, del impuesto generado, los impuestos descontables, el saldo que se les genera y cómo se origina el saldo a favor. Esta es una empresa muy particular porque es una entidad sin ánimo de lucro, entonces su función es más social que económica realmente, y lo que hace es que compra productos a microempresarios para luego ellos ayudarles en el proceso de comercialización en grandes superficies. Entonces, precisamente por su actividad que es sin ánimo de lucro, no tienen un margen muy alto de utilidad, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre el IVA generado y el IVA descontable, pues realmente no es mucho. Aún así, les da valor a pagar. Pero como todos se lo están vendiendo a grandes superficies, que todas son grandes contribuyentes, les practican retenciones de IVA. Entonces, en este caso, a ellos se les genera un saldo a favor, producto del rete IVA. ¿Qué pueden hacer? Solicitar el saldo a favor, no tienen ningún problema sobre estos 59 millones de pesos. Segundo caso, súper especial, que simplemente lo vamos a mencionar, y es un tema particular que busca incentivar a cierto sector de la economía en cuanto a la exploración de hidrocarburos. A ver, desde la norma, desde el Estatuto Tributario, artículo 488, hay una prohibición de tomar el IVA en activos fijos como descontable en IVA, ¿cierto? Yo me lo puedo descontar en renta, lo puedo llevar como mayor valor del activo, lo puedo llevar como deducción, pero esas son normas diferentes. Pero que yo lo pueda restar en una declaración de IVA, no se puede para la generalidad de los contribuyentes por el artículo 488. Esto es una excepción a esa norma general. Y es una norma que lo que está buscando es incentivar a las empresas que se dedican a la exploración de hidrocarburos costa afuera es dentro del mar, y les permiten entonces llevar como descontable en IVA lo que hayan pagado en la adquisición de bienes y servicios que incluyen activos fijos e inversiones amortizables para ser utilizados en esa etapa de exploración y desarrollo. Entonces ellos son los únicos que pueden descontar en IVA el IVA de activos fijos y de inversiones amortizables. Presentan su declaración, generan saldos a favor y esos saldos a favor se los van a devolver. Tenemos un tercer caso. ¿Cuándo se puede generar saldos a favor susceptibles de devolución o compensación en IVA? En el famoso diferencial de tarifa, ¿cierto? A ver, también hasta el año 2012 teníamos una situación y es que cuando yo vendía, por ejemplo, la tarifa del 5 y compraba el 19, la norma que me decía, no, como usted vende la tarifa 5, yo le dejo restar hasta el 5. Y los otros 14 puntos de diferencia son mayor valor del costo gas. Por eso hablábamos como de un doble prorrateo. Eso ya no existe en el estatuto tributario y ya el que vende al 5 puede comprar al 19 y esos 14 puntos de diferencia son susceptibles de devolución o compensación. Solo hay una norma muy especial en las cuales se sigue aplicando el prorrateo por diferencia de tarifa, pero es en unos servicios especiales de aseo y conserjería prestados con unas entidades sin ánimo de lucro. El numeral cuarto del artículo 468-3 es una norma muy especial para cierto sector, pero digamos que la generalidad que venden, por ejemplo, concentrados, que son tarifa 5, que venden ciertos productos del artículo 468.1 y 468-3, van a generar un exceso de los impuestos descontables sobre los generados y eso es susceptible de devolución o compensación. Aquí tenemos otro ejemplito. Esta es una empresa grande que la principal fuente, digamos, de sus ingresos provienen de operaciones a tarifa del 5%. Aquí están, perdón. Del impuesto generado. A tarifa del 5% tienen casi todas sus operaciones, de tarifa general mucho menos,
Y tienen un total de impuestos descontables de diferentes tarifas, tanto también de tarifa 5, de tarifa general, tienen impuestos descontables que suman 1.861 millones. Entonces, aquí se les genera un saldo a favor de 332 millones. Ellos también pueden solicitar ese saldo a favor por el exceso entre el 5 y el 19%. Cuarto grupo que puede solicitar devolución, imputación o compensación. Aquí hablamos de exceso de descontable o generado o de los famosos bienes exentos o servicios exentos. Y es que recordemos que a los exportadores, a los productores de bienes exentos, se les reconoce como responsables del IVA, solo que venden a tarifa cero. Entonces ellos sí son responsables, están inscritos como responsables en el RUT, tienen la responsabilidad 48, sí presentan declaraciones de IVA, pero lo único es que no hay un IVA cobrado o facturado, ¿cierto? Porque sus tarifas son cero. Entonces, ¿qué tienen? Vendo a tarifa cero, compro a tarifa 19 o compro a tarifa 5, y ese saldo que se me va a generar a favor también es susceptible de devolver, compensar o imputar. Aquí a quienes tenemos, entonces a los productores de bienes exentos, que están en el artículo 477, con Alexandra ahorita en la segunda parte, van a ver con más detalle. Algunos, obviamente no nos vamos a poner aquí a leer el artículo 477, pero sí algunos elementos de estos dos artículos. Y vamos a hablar también de los responsables del artículo 481, ¿cierto? El artículo 481, cuando lo mencionamos, por error, todos caemos, yo creo que en eso, decimos los exportadores, pero resulta que no, el artículo 481 no solo tiene exportaciones. Si bien buena parte del artículo 481 se refiere a exportación de bienes y servicios, sea a través de SI, a través de zona franca, exportación directa, servicios turísticos que se consideran exportación de servicios turísticos aunque se presten en Colombia, servicios prestados desde Colombia para ser utilizados exclusivamente en el exterior, hay ciertas otras actividades que están dentro del artículo 481 que son operaciones exentas. Por ejemplo, la venta de libros, de cuadernos de tipo escolar, diarios de ciertas partidas arancelarias, la producción de bienes exentos, cuando el productor de bienes exentos ha implementado el sistema de facturación electrónica al 100% en compras y ventas, está dentro del artículo 481, y los servicios de conexión y acceso a Internet en los estratos 1 y 2. Entonces, estas personas que venden tarifa cero y que compran al 19, al 5, también van a generar un saldo a favor y ese es susceptible de devolución, imputación o compensación. Aquí tenemos entonces un caso de un pequeño productor de bienes exentos que tiene solamente ingresos por operaciones exentas. Miren que acá el único renglón que diligencia es el de operaciones exentas y tiene unos IVAs consumidos de 1.951.000, por lo que se le genera un saldo a favor. Estos, como ya los vamos viendo, retenciones de IVA, exploración de hidrocarburos costa afuera, diferencia de tarifa, operaciones exentas, dan derecho a devolver, imputar o compensar. Y luego tenemos a los que solamente pueden imputar, ¿cierto? ¿Quiénes únicamente pueden imputar? Quienes solamente están teniendo un exceso de compras sobre ventas. Si yo compro a tarifa del 19 para luego vender a tarifa del 19, no tiene ningún sentido que a mí la DIAN me devuelva. ¿Por qué? Porque en algún momento esa operación se va a revertir. Entonces pensemos que allá se está acercando la temporada navideña, ¿cierto? Hay cierto tipo de operaciones que son como cíclicas. Yo sé, por ejemplo, que si yo vendo arbolitos de Navidad o que si vendo decoración navideña, nosotros tenemos que estar comprando insumos, llenándonos de inventario por ahí a partir de agosto, septiembre, octubre, porque, no, mentiras, desde antes, porque ya en octubre estamos vendiendo cosas navideñas, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar en este tipo de compañías? Que desde junio, julio, agosto, septiembre tienen un montón de IVAs descontables por un exceso de compras sobre ventas. Ellos están comprando, pero las ventas realmente las empiezan a tener a partir de octubre, noviembre y diciembre. Entonces miren que ese exceso que se les está generando
en los bimestres 4, 5, se va a revertir a partir del sexto bimestre. Entonces ahí no tiene sentido y no se puede solicitar devolución o compensación. También pasa, por ejemplo, con el tema de calzado y confecciones. Lo mismo, se sabe que hay ciertos picos en los consumos. Entonces, que por ejemplo, para diciembre se venden muchas prendas de vestir. Entonces ellos se van preparando, van comprando insumos por estas mismas temporadas. O vendo disfraces. Ya yo tuve que haber comprado todos mis insumos y tuve que haber hecho todo eh, para que máximo en septiembre yo empezara a vender, porque en este punto ya debo estar vendiendo o ya lo que vendí, ¿cierto? Entonces, por eso es que esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con revisar los saldos a favor y ser claros en decir, venga, ¿qué de ese saldo es susceptible de devolución o compensación y qué parte de ese saldo únicamente la puedo imputar al periodo siguiente? Ahora, aquí lo hemos revisado de manera individual, ¿cierto? Solo el que vende 19 y compra 19, solo el que vende tarifa cero y vende y compra el 19, pero ¿qué pasa cuando yo tengo una mezcla? ¿Qué pasa cuando yo tengo combinación? Ahí es cuando entonces aplicamos esta fórmula que es del artículo 489 y que me dice cómo se debe entonces determinar cuánto de ese saldo a favor es susceptible de devolución o compensación y cuánto solamente se imputa. Entonces, cuando yo tengo un saldo que proviene de diferentes fuentes, retenciones de IVA, también tengo operaciones a tarifa del 5, también tengo operaciones exentas, pero también tengo una buena parte de operaciones grabadas a tarifa general, entonces tengo que hallar una proporción que vamos a mirar en el artículo 489. O sea, esto así tal cual está detallado en el artículo 489. Aquí simplemente está expresado como fórmula. ¿Qué dice la norma? Usted coja los ingresos por operaciones del artículo 481. Entonces ya vimos que el artículo 481 son exportaciones directas o indirectas, servicios de conexión y acceso a Internet, servicios turísticos, pero entonces nos quedan faltando cosas, ¿cierto? Porque aquí por eso en la presentación lo ven así señaladito y hacemos la aclaración. Ojo, que esto no se refiere solo a operaciones del artículo 481, sino a operaciones que dan derecho a devolución en general. Es decir, más las del 477, que son bienes exentos, más las del artículo 468-1, que es tarifa 5, más del artículo 468-3, que son servicios a tarifa del 5%. Porque si yo no lo hago así, si yo solo lo hago con operaciones del artículo 481 y pensemos que lo único que yo tengo son venta de productos del 5%, entonces yo voy a decir, no, yo no soy del 481, mi numerador es 0, y aquí voy a tener todos los ingresos, entonces quiere decir que el saldo susceptible de devolución o compensación va a ser 0, lo cual no es verdad. Esto lamentablemente no se corrigió en la norma del estatuto tributario. Entonces, si vamos a leer el artículo del estatuto tributario, está redactado como estaba antes del 2012, que fue cuando se hicieron todas estas modificaciones. Pero se ha venido corrigiendo a través de dos cosas, del decreto de devoluciones, el decreto 2877 del 2013, y a través de los instructivos de solicitudes de saldos a favor. ¿Sí? Entonces, en el formato que es el 1825, cuando se haya esta proporción, habla de los ingresos con derecho a devolución. Entonces, aquí voy a tener tarifa 5, operaciones exentas, y lo voy a dividir por los ingresos grabados más los ingresos que me dan derecho a devolución. Miren que por aquí, por ninguna parte, yo estoy teniendo los ingresos por operaciones excluidas. ¿Por qué? Porque las operaciones excluidas yo ya tuve que haberlas tenido en cuenta cuando calculé el prorrateo, para saber qué IVA era descontable y qué se iba como mayor valor del costo-gasto. Entonces, cuando yo ya hice ese ejercicio, yo ya sé que saqué de los IVAs consumidos una partecita que se fue como mayor valor del costo-gasto. Entonces, yo no la tengo que volver a tener en cuenta acá, porque ese de IVA descontable que yo tengo aquí ya es el neto después de hallarle una proporción a lo excluido. Y eso me va a dar un porcentaje, ¿cierto? Un 30, un 40, un 70, un 80%. Ese porcentaje se lo aplico a los impuestos descontables del periodo y es lo máximo que voy a solicitar en devolución o compensación.
Puede ser que si es menor el saldo a favor, entonces ese es el límite al cual yo voy a aplicar el saldo a favor, pero si es mayor al saldo a favor, pues yo no puedo solicitar más allá del saldo, ¿cierto? Entonces pensemos que a mí me da 100 millones de pesos, pero si mi saldo a favor son solo 60, pues quiere decir que solamente voy a poder solicitar 60 en devolución o compensación, es decir, el 100% del saldo a favor. Vamos a verlo con un ejemplito, con una declaración. Entonces, esta es una compañía que tiene de todo tipo de operaciones, tarifa 5, las que tenemos con estrellita, entonces son como las que diríamos con derecho de devolución. Tarifa 5, operación exenta, venta de licores que tienen tarifa 5. Lo que está subrayado con rojo es lo que no me da derecho de devolución, ¿cierto? Que es lo que estaría aquí en la fórmula como grabado. Y cuando me dice coja el total de impuestos descontables, es este renglón 79, total de impuestos descontables. Entonces voy a aplico la fórmula y quiere decir que los que me dan derecho a devolución, que son los de la estrellita 343 más 304 más 20, son 667 millones que representan el 21% de todos estos ingresos, de los ingresos grabados con o sin derecho a devolución. Y por lo tanto, yo le aplico ese porcentaje a los 544 que son los descontables, quiere decir que yo podría solicitar un saldo a favor de hasta 112 millones de pesos. Así es como se aplica la fórmula. Y esto está copiado del formato 1825, que es el que se debe llenar para indicar ese saldo a favor, esa procedencia. Miren que desde el instructivo nos dicen ingresos por operaciones sin derecho a devolución e ingresos con derecho a devolución. Aquí no hablan en ninguna parte del artículo 481. Voy a leer una pregunta de Diana María Montoya. Estoy liquidando una empresa persona jurídica que viene arrastrando un saldo a favor en renta desde el año 2003. No tengo todos los certificados, por tanto no lo puedo solicitar. Entiendo que para la liquidación no debe haber saldos pendientes. Entonces, ¿cómo desaparezco este saldo? Bueno, Diana, yo lo primero que te recomendaría es como hacer primero una revisión preliminar de cuánto del saldo no se puede solicitar, del cuánto de ese saldo se tiene como incertidumbre, ¿cierto? Porque puede que yo no tenga los certificados. A ver, un tema importante es que cuando yo voy a radicar el saldo a favor, a mí no me piden los certificados, ¿cierto? A mí me piden una relación de los certificados, que es el formato 1220. Sin embargo, para yo llenar esa relación de los formatos, pues tengo que tener claro cuáles son las retenciones que me practicaron. Y eso lo hacemos revisando los formatos, los certificados, perdón. Pero entonces, si por ejemplo, tú no vas a tener esa historia desde el año 2003 y dices, yo no me voy a poner a solicitar un saldo a favor que no sé si existe o no existe, no tenemos cómo recuperar esa información, lo que uno sí puede hacer es como verificar que el saldo a favor si es detectable, si es revisable, si tienes la certeza. Y sobre lo que se tenga la certeza, hacer el trámite de la devolución, ¿cierto? Entonces, ¿qué habría que hacer? Corregir la declaración, eliminando la imputación de lo que, supongamos, determinas que los saldos del 2014, de entre el 2003 y el 2014, no son correctos y no son adecuados. Entonces, lo quitas de la imputación eh, en la declaración en la cual vayas a hacer el trámite de la solicitud y radicas la solicitud. Si en definitiva dices, no, esta empresa era muy desordenada, no tenemos certeza de todo el saldo, a ver, no pueden quedar saldos pendientes, pero por pagar. Lo que uno sí puede hacer es que con la decisión pues, de las personas se acuerde, ¿cierto? Que se va a llevar pues, a dar de baja ese saldo a favor porque es una cuenta por cobrar que no es real, ¿cierto? Que no hay certeza que se vaya a recuperar. Entonces, que se dé de baja ese saldo a favor contra PIG, pues va a ser un gasto de ejercicios anteriores y de esa manera ya la entidad que queda en liquidación no tiene ese saldo ni se lo va a imputar a nadie porque no tienen certeza de la recuperación. Bueno, vamos entonces a continuar. Aquí entonces es cuando decimos, cuando yo tengo operaciones exentas, diferencia de tarifa, e IVA retenido, tengo una combinación de operaciones que sí me dan derecho a devolución o compensación.
pero que no siempre las puedo solicitar todas en el mismo momento. Y eso es lo que vamos a revisar en la segunda parte con Alexandra, que hay unos momentos. Yo ya revisé, el saldo a favor es real, sí tengo derecho, pero ¿cuándo lo pido? Es lo que vamos a revisar en la segunda parte de esta sesión. Yo aquí simplemente les quiero indicar es, venga, cuando vamos a hacer un trámite de devolución también tenemos que tener claro, primero, la fuente, el origen del saldo, para saber si efectivamente tengo derecho o no tengo derecho, y con esa fuente saber cuándo se lo puedo solicitar a la DIAN. Nosotros pues les vamos a hablar de nuestra experiencia que ha sido principalmente con la seccional Medellín y en algunos casos puntuales con la seccional de grandes contribuyentes. ¿Por qué hago esa claridad? Porque, por ejemplo, en otro espacio pues que hablábamos del tema, vemos que, por ejemplo, las dificultades que nosotros enfrentamos en la seccional de Medellín no la enfrentan en otro tipo de seccionales, que son un poco más flexibles o sí, menos engorroso el trámite, llamémoslo así. Por ejemplo, hablaban de la seccional de Cali y decían, no, esto aquí se puede sin ningún problema. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Y cuál es la dificultad? Si uno mira la norma, el decreto reglamentario, los instructivos de la DIAN, puede pasar que, por ejemplo, yo tengo unos saldos a favor como los que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces resulta que si yo miro toda la declaración, tiene 401 millones de pesos de saldo a favor. Ah, bueno, pero ¿cómo se compone ese saldo a favor? Resulta que de RT/IVA tenemos 175,773. Listo. Y el otro saldo a favor, cuando hallamos la proporción, que es determinándolo con base en el porcentaje que representan los ingresos sobre la totalidad de la operación, en exportaciones teníamos 98 millones, en zona franca 716 mil pesos, en operaciones exentas 4 millones, en licores 66 mil pesos, tarifa del 5, 50 millones y tarifa general 72 millones. Miren que, por ejemplo, este no es susceptible de devolución o compensación. Entonces, cuando yo digo, bueno, listo, yo tengo un saldo de operaciones exentas, un saldo de diferencia de tarifa, un saldo de RT/IVA, lo puedo ir a solicitar todo al mismo tiempo. En los tiempos vamos a hablar con más detalle con Alexandra. Yo aquí simplemente aquí les quiero mencionar estos tres, por ejemplo, que son exportaciones a través de zona franca o de manera directa, más el RT/IVA, yo lo puedo solicitar de manera bimestral. Lo que tiene que ver con operaciones exentas puede ser semestral o bimestral si ya implementé el 100% de la facturación electrónica en compras y ventas. Lo que es de tarifa 5 solamente lo puedo solicitar anual. Y esto que es del 19% porque compré más de lo que vendí, no es susceptible de devolución o compensación. Entonces miren que todo esto sí es susceptible de devolución o compensación, solo que en unos términos diferentes, que ya los vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿por qué les hablaba de la dificultad y de la salvedad que queremos hacer? Bueno, estamos hablando de las experiencias que hemos tenido principalmente con seccional de Medellín. Resulta que les decía, en los instructivos del formulario, en el decreto reglamentario, en el trámite, en cómo está diseñada la plataforma, uno podría, no hay un impedimento, uno podría decir, no, venga, yo le quiero solicitar primero este saldo a favor, bimestral. Solicito una partecita del saldo a favor, ¿cierto? Solicito estos valores de este saldo a favor y esto lo voy a dejar pendiente. Cuando llegue el semestre voy a solicitar esto y cuando llegue el año solicito esto. Así se podría hacer y de hecho hemos tenido reuniones con funcionarios de otras seccionales que nos han explicado cómo se radica el trámite. Pero nos estamos enfrentando a una situación de la vida real y es que, por ejemplo, en la seccional de Medellín nos dicen, no, usted solicita todo o no solicita nada. Entonces, como aquí tiene un pedazo bimestral, pero este semestral, pero este también anual, entonces espérese a que se cumpla el último término, que es el anual, para solicitar todo el saldo a favor. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que estamos encontrando. Esperamos que cambie esta instrucción. Teníamos entendido que eso se iba a revisar en esta seccional, pero es posible que se enfrenten a este tema, ¿cierto? Entonces, si no es muy significativo, si no es muy relevante para una compañía, pues espera el año y hace una sola solicitud anual. Pero si no, pues lo importante es como hacer ese llamado que nosotros ya también estamos tratando como de gestionar con la seccional y decirle, no, venga, ¿bajo qué norma usted me está diciendo que yo no puedo solicitar como de manera parcializada un saldo a favor?
Ahora, también habrá muchas compañías que digan, no, pues ya suficientemente desgastante es un trámite de solicitud como para que yo tenga que hacer 3, yo me espero el año, ¿cierto? Entonces, esa es como la experiencia que tenemos. Eso también nos implica o nos conlleva un control muy importante que tiene que ver con el diligenciamiento de los saldos a favor, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo saldos a favor, por allá en esos renglones olvidados de la declaración del IVA, miren que tenemos del renglón 90 al 93 una cosa que se llama control de saldos. Entonces, los dos primeros renglones son el saldo a favor que yo tengo susceptible de evolución o compensación y que si lo quisiera solicitar, puedo solicitar en este periodo. Entonces, en este caso serían estos, ¿cierto? Los que son bimestrales. El renglón 91 es el que sí es susceptible de ser devuelto, pero que no me lo pueden solicitar, no lo puedo solicitar ya. Por ejemplo, en productores de bienes exentos, yo me tengo que esperar un semestre. O en tarifa del 5%, yo me tengo que esperar un año. Entonces lo pongo en el renglón 91 porque sí me lo van a devolver, pero solo que no tengo que esperar un tiempo. Y el renglón 92 es lo que yo no puedo solicitar en devolución o compensación y únicamente puedo imputar, que sería el de tarifa del 19, ¿cierto? El que está relacionado con compras, exceso de compras y ventas. Y así es como se llena el control de saldos. Ahora, pensemos que todo esto hubiera ocurrido en el bimestre 6 del 2022, ¿cierto? Entonces, ya en el bimestre 6, que se cumple la anualidad para todos los periodos, entonces, si es así, yo diligencio todo lo que me da derecho en el renglón 90, en el renglón 91 no voy a tener nada, y en el renglón 92 lo que no me da derecho a devolución o compensación y solo se puede imputar. Importante, llamado de atención. Esos renglones, como les decía, son los renglones olvidados porque normalmente no los diligenciamos. Cuando vayan a radicar una solicitud de un saldo a favor, verifique que en ese último periodo que usted está solicitando, si es que viene con arrastres, el control de saldo sí esté correctamente diligenciado, porque de eso se pueden pegar para un auto inadmisorio. Entonces, si por ejemplo, yo lo mando poniendo todo el saldo a favor aquí en este renglón 92, aunque yo haya llenado correctamente los formatos, aunque diga que soy un exportador, que tengo operaciones exentas, me van a decir el control de saldo no es correcto y usted lo que me está diciendo es que todo el saldo a favor no es susceptible de evolución, ¿sí? Entonces, importante hacer esa corrección en la declaración, que es una corrección que no genera sanción, porque estos son datos informativos, no me afecta para nada el impuesto, entonces, por lo tanto, yo lo puedo corregir cuando quiera y no me va a determinar no me va a afectar la determinación del impuesto. Pero como mínimo en la última declaración. Si yo estoy imputando el saldo por todo un año, voy a corregir el bimestre 6. Si estoy imputando los primeros 3 bimestres porque soy productor de bien exento, entonces voy a corregir el bimestre 3, es decir, el total, el que acumula ese saldo que estoy solicitando ante la DIAN. Recomendaciones o consideraciones a tener en cuenta. Antes de radicar la solicitud, verifique el estado de cuenta y revise las posibles inconsistencias de las declaraciones objeto de solicitud. Aquí es muy importante que revisemos el estado de obligación financiera y decir, venga, ¿por qué me aparece esta deuda, por ejemplo, vencida, si yo ya lo había pagado? ¿Por qué me aparece esta declaración como ineficaz de retención en la fuente? ¿Por qué voy a solicitar el saldo a favor de una declaración que aquí no me aparece como al día? Todo eso es muy importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos una facultad, o la DIAN tiene una facultad, que es la de imputar, la de compensar automáticamente obligaciones. Entonces nos ha pasado que, por ejemplo, vamos a radicar un saldo a favor que era susceptible de evolución porque yo estoy al día con la DIAN, y cuando me emiten la resolución de devolución me dicen, listo, usted me está pidiendo 100 millones de pesos, yo le voy a devolver 90 porque usted me debía 10. Y eso aparece en el estado de cuenta. Y cuando yo voy y reviso, resulta que esos 10 yo ya se los había pagado y yo tengo el recibo de pago, yo tengo todas mis pruebas. Entonces, nosotros un trabajo que hacemos y que nos parece que es muy importante antes de radicar es verificar el estado de cuenta. Y si aparece por ahí una obligación que sabemos que no existe, lo que hacemos es, antes de radicar, mandar un PQRS informando, venga, solicitamos y actualice el estado de cuenta, no han tenido en cuenta este número de recibo de pago, por favor, actualizar. Con eso ya sabemos pues que estamos trabajando con un estado de cuenta actualizado.
Segundo, que también es muy importante, aunque el artículo 861 del Estatuto Tributario le permite o establece que la DIAN debe realizar las compensaciones de deudas antes de realizar cualquier proceso de devolución, no pasa automáticamente y no ocurre el 100% de las veces. Entonces, nuestra recomendación, ¿cuál es? Asegúrese que si usted quiere compensar, usted mismo sea el que pida la compensación. Porque, por ejemplo, hay personas que se confían y dicen, venga, yo tengo 100 millones de pesos, le debo 20 millones de pesos a la DIAN y voy a pedir entonces que me devuelvan la diferencia de 80. Pero ¿para qué le especifico todo esto a la DIAN? Si igual el funcionario tiene que ir a ver si hay deudas vencidas y si hay deudas vencidas tiene que compensar primero y devolverme los 80. Pues yo lo hago como si fuera todo un trámite de devolución. Voy a decir que me vuelvan los 100, que ellos allá internamente lo hacen, ¿cierto? Resulta que no siempre ocurre así. Que puede pasar que si usted dijo 100, le devuelvan 100 y después le cobren los 20 que tenía pendientes. Entonces, si usted quiere compensar algo, infórmelo directamente desde el trámite de devolución que quiere que le compense, porque puede pasar la siguiente situación. Usted lo que quería compensar era una obligación de retención en la fuente y como ya no la pagó dentro de la oportunidad que establece la norma, esa declaración se considera ineficaz. O puede ocurrir que iba a compensar una obligación generada, por ejemplo, en diciembre 31 del 2022, con un saldo a favor en IVA del bimestre 6. Pero resulta que como usted ya no la pagó, empiezan a correr los intereses moratorios. ¿Sí? Entonces, muy importante que usted directamente diga, quiero compensar. Si pretende compensar saldos a favor en IVA o renta con obligaciones por retención en la fuente, verifique que sea titular de un saldo a favor igual o superior a 2 veces del valor de retención a cargo. Le debo 30 millones de retención. Como mínimo, mi saldo a favor debe ser de 60 millones. Y eso que decimos, a veces que no sea tan ajustado, porque a veces usted tiene que hacer una corrección, por pequeña que sea, y si no está cubierto con el doble del saldo a favor, entonces ya la declaración de retención se le va a quedar como ineficaz. Susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. El trámite deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la declaración de retención en la fuente, para que ésta no se considere ineficaz. Ojo que los 6 meses se cuentan desde la fecha de la presentación, no desde el vencimiento legal. Y aquí también hay muchas dificultades en cuanto a estas compensaciones que pueden resultar muy costosas para una organización. Por ejemplo, yo estoy confiado en que me van a devolver el dinero, en que voy a tener en que voy a compensar el dinero, en que voy a tener ya este saldo a favor cruzado con las retenciones de la fuente que le debo al Estado, pero resulta que por X o Y circunstancias yo tuve que corregir, disminuir los saldos y ya no me da el doble del saldo a favor. Entonces tengo una declaración ineficaz. Resulta que radiqué la primera vez, tuve problemas con, con un auto inadmisorio, tengo que dar respuesta dentro del término del mes y así nos vamos yendo para que yo pueda estar dentro de la oportunidad legal. Pero por X o Y circunstancia, la tercera vez que radico ya no estoy dentro del mes, sino que me demoro un poquito más, se pasaron los 6 meses y por lo tanto la declaración se considera ineficaz. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos cuando vamos a compensar con retención en la fuente de hacer el trámite muy rápido y dentro del término. De tal manera que yo pueda tener la certeza que voy a radicar y voy a obtener la respuesta favorable en ese término de los 6 meses. Ahora, ya sabemos cómo tenemos el derecho, a cuánto tenemos el derecho, quiénes no tienen el derecho de devolución o compensación y solo imputan, qué recomendaciones generales tenemos. Vamos entonces a revisar cuál es el término para realizar las solicitudes. Por ahora voy a responder unas preguntitas. J.D. Jiménez pregunta, en el caso de que estaban exponiendo, ¿se debe corregir la declaración y los medios magnéticos también? Bueno, ahí es importante tener en cuenta una cosa, Jamie, si es que no necesariamente, o sea, no tienen que ir de la mano, ¿cierto? Yo puedo hacer mi corrección de una declaración de renta, de una declaración de IVA, de cualquier declaración y no necesariamente corregir los medios. En estricto sentido, si los medios magnéticos están incorrectos, pues yo debería corregir las dos cosas.
pero no es una cosa a lo que me refiero es no es algo que se comunique inmediatamente entre la DIAN, ¿sí? Entonces puede ocurrir que yo corrija la declaración de renta o que corrija, por ejemplo, una declaración del IVA y no corrijo los medios magnéticos. Y entonces a lo que estoy esperando es a que prescriban los medios magnéticos, que tienen 3 años, ¿cierto? Entonces, si un funcionario no está pendiente de decirme, venga, corrija los medios que también le quedaron malos, pasan los 3 años que tiene la DIAN y quedaron en firme, ¿cierto? Entonces, en estricto sentido, pues sí se tendría que hacer. Si yo detecto que tengo una inconsistencia en renta, que esa inconsistencia también me afecta a los medios magnéticos, sí se debe hacer. Hay inconsistencias, por ejemplo, que no me afectan un medio magnético, ¿cierto? Por ejemplo, con personas naturales, yo puedo tener una corrección de una persona natural en sus rentas de trabajo, pero como la persona natural no informa rentas de trabajo, entonces eso nunca viajó por medios, no me implica una corrección, ¿sí? Entonces, digamos, para concluir, sí debería haber corrección, pero no son dos expedientes diferentes. El que está revisando me renta, me revisa solo renta y no se me va a ir hasta los medios. Y entonces ya depende de mí si quiero corregir de manera voluntaria con las reducciones de sanciones de los medios magnéticos o si espero que haya un funcionario que abra el expediente si es que lo va a abrir o que quede en firme este tema de los medios. En una copropiedad que tiene una terraza alquilada para antenas de operadores de telefonía, se tiene que hacer prorrateo de los ingresos que son por cuotas de administración y por alquiler para solicitar devolución por rete IVA. Bueno, lo primero es que ustedes realmente como que tienen un híbrido. En las copropiedades tienen un híbrido porque no es propiamente un prorrateo, porque lo que tienen son operaciones no sometidas. Que las operaciones no sometidas son diferentes a las excluidas. Y en las operaciones no sometidas no se calcula el prorrateo. No obstante, en las copropiedades hay una particularidad. Y es que esas operaciones no grabadas, como son las cuotas de administración, tienen una relación directa con muchos de los costos y gastos, ¿cierto? Entonces, aunque no existe como el prorrateo propiamente dicho, sí existe una imputación de los IVAs consumidos a una operación no grabada, que la conclusión va a ser básicamente la misma. Son mayor valor del costo-gasto. Entonces, ese ejercicio, Guillermo, de revisar qué parte de los IVAs está relacionado directamente a dos operaciones que son la administración más el arrendamiento, lo tuviste que hacer para saber qué parte de los IVA son descontables o no, ¿cierto? Pero cuando ya tienes la declaración y por decir cualquier cosa, yo tengo, por ejemplo, unos gastos que tienen que ver con la fiesta del Día del Niño. Yo sé que eso tiene una relación directa con la cuota de administración y que como la cuota de administración es no grabada, todos los IVAs que consumí directamente para esa fiesta del Día del Niño son mayor valor de costo-gasto. Entonces, eso no me tendría por qué estar generando un saldo a favor. Hay otras cosas que puede que sí estén relacionadas de manera directa con ese alquiler que es grabado y será entonces lo que tú declares como descontable. Si después de ese generado menos el descontable con todas estas proporciones te llegara a generar un saldo a favor o un pequeño valor a pagar, pero que se vuelve saldo a favor por rete IVA, ese rete IVA sí es susceptible de devolución o compensación. Lo que sí te recomendaría muy bien es revisar efectivamente que sí se esté haciendo como correctamente esa revisión, porque es una revisión como muy particular en cuanto a operaciones no grabadas, que no se van al prorrateo, pero que no implica que todos los IVAs que se consuman son descontables. Por lo que te decía, o sea, si hay una relación directa, es mayor valor del costo-gasto, eso no se tiene por qué tratar como descontable. Y hay veces que es una relación directa con dos o más actividades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tienes, no sé, en una copropiedad, operaciones de alquileres, pero también las cuotas de administración, y se hace un mantenimiento de un ascensor, por ejemplo, uno puede decir, aquí hay una relación directa con esas dos actividades. Entonces, si se le haya una proporción y si se le asigna proporcionalmente con el ingreso. Entonces, que de pronto no te estés tomando todos los IVAs consumidos como descontables, porque la verdad es que no lo van a hacer. Alejandra pregunta, ¿los saldos a favor de renta o IVA se pueden compensar con una obligación que se encuentra en acuerdo de pago con la administración? Eso lo veremos más adelante, lo voy a dejar aquí pendiente, Alejandra.
Ya, pregunta Paula Valencia, ¿ya no es necesario que la administración notifique la ineficacia? No, cuando las declaraciones son ineficaces, como la norma define que la ineficacia se da por sí sola, ¿cierto? Que no requieren de un acto administrativo, y así lo define el artículo 580-1, entonces no te lo van a notificar. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con la sorpresa que vamos a revisar y tenemos unos excedentes en la obligación financiera. Y esos excedentes es porque hay un recibo de pago de la retención, pero no hay una declaración de retención porque la declaración se consideró ineficaz. Pregunta Mauricio, si una empresa presenta saldo a favor por exportaciones y por retenciones de IVA, ¿se puede solicitar el 100% de las retenciones del IVA y el resto con la proporcionalidad de los ingresos por exportaciones? El 100% del rete IVA es solicitable en devolución o compensación y con eso no vas a tener problema. Y si la empresa tiene exportaciones, pero pensemos también tiene ventas en territorio nacional grabadas, a esas operaciones es a las que le tienes que aplicar la formulita del artículo 489 para saber cuánto es susceptible de devolución o compensación, ¿cierto? Entonces puede ocurrir que tengas un saldo a favor de 50 millones, más rete IVA de 20, total 70. Pero que estos 50 millones susceptibles de devolución o compensación, aplicando la fórmula, te dan 40. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de ese saldo a favor puede solicitar 60. Los 40 por fórmula, más los 20 del rete IVA. Y los 10 que están asociados con excesos de compras sobre ventas únicamente van a ser susceptibles de imputación, ¿sí? Entonces, de los 70, 60 los solicitas a la DIAN y los 10 se van a seguir imputando. Bueno, vamos a continuar entonces y son los términos para solicitar. Entonces, cuando yo tengo un pago en exceso y de lo no debido, tengo 5 años a partir de ese pago indebido o pago en exceso para solicitar. Esto aplica para impuestos nacionales, impuestos municipales, para todo tipo de pagos en exceso, y está desde la norma del Código Civil y este decreto reglamentario. Ahora, importante esta sentencia que establece la diferencia como entre pago en exceso y pago de lo no debido, ¿cierto? Entonces dice, habrá pago en exceso cuando la obligación tributaria nace conforme a las disposiciones válidas, pero la cuantía de la prestación autoliquidada y pagada supera el valor al que se está obligado. En cambio, el pago de lo no debido obedece a la ausencia de normas que prescriban una obligación a cargo del sujeto pasivo, lo que también ocurre cuando el precepto conforme al cual se determinó el tributo es expulsado del ordenamiento jurídico en un momento posterior. En palabras cristianas, ¿a qué se refiere? Yo tengo un pago en exceso cuando yo sí tenía que pagar y sí existe la obligación, pero pagué de más. Y un pago de lo no debido cuando no tenía esa obligación de ese pago, ¿cierto? Entonces pensemos, yo por error pagué una declaración en el municipio de Industria y Comercio, el municipio de Medellín por Industria y Comercio, pero resulta que yo tengo mi sede fabril en La Estrella. Entonces esa declaración que presenté no corresponde. O presenté una declaración que no tenía la obligación de presentar. Entonces tengo un pago de lo no debido. Ahí es cuando voy a hacer ese trámite porque el impuesto nunca debió nacer, el impuesto no corresponde. Mientras que puedo tener un pago en exceso, por ejemplo, un caso que estamos asesorando de la vida real y fue de una compañía que iba a pagar una obligación con TIDIS, la pagó con TIDIS, pero adicionalmente no informaron oportunamente en tesorería, pues hay un tema con tesorería, y tesorería también pagó con el mismo recibo en dinero, ¿cierto? Entonces hay un doble pago sobre una misma obligación. O yo pagué una obligación, resulta que ahorita me doy cuenta que no resté las retenciones en la fuente, la corrijo, eso me disminuyó el valor a pagar, pero yo ya le había pagado a la administración de impuestos. Ahí tengo un pago en exceso. La imputación es ese famoso arrastre y como les decía, la debo hacer en la declaración del periodo inmediatamente siguiente. Y para compensar o devolver, entonces aquí están las normas para quien lo preguntaba. En la compensación lo puedes mirar en los artículos 815 y 816 y en devolución a partir de los artículos 850 y 854.
se tienen 2 años después de la fecha del vencimiento del término para declarar. Vencimiento, y son 2 años. Aquí a veces como que nos enredamos un poquito porque tenemos que olvidarnos que la firmeza va de la mano con el término para solicitar la devolución o compensación. Porque, ¿qué pasa? La firmeza de la declaración son 3 años, pero el término para solicitar el saldo a favor ya son solamente 2, ¿cierto? 2 años después del vencimiento. Y ojo, cuando me acojo al beneficio de auditoría, es dentro del término del beneficio de auditoría. Si yo presenté una declaración de una persona natural por allá en junio, que se acogió al beneficio de auditoría a 6 meses, ese saldo a favor, si se lo hubiera determinado, solamente se puede solicitar hasta diciembre, ¿cierto? Dentro del término de beneficio de auditoría. Si lo voy a solicitar por allá en febrero o marzo, ¿qué me van a decir? Rechazo definitivo porque la solicitud es extemporánea. Y tenemos unos términos especiales para los saldos a favor de IVA que los vamos a revisar con Alexandra en la segunda sesión. ¿Sí? Entonces nos queda claro que para pagos en exceso de lo no debido tenemos 5 años, que la imputación es para el periodo inmediatamente siguiente, que yo no puedo saltar del bimestre 4 al bimestre 6, del año 2020 al 2022 en renta, por ejemplo, y que en la compensación o devolución, norma general, son 2 años después del vencimiento o dentro del término del beneficio de auditoría. Muy importante que los 6 meses o los 12 meses cuando tengo beneficio de auditoría se cuentan desde la fecha de presentación, no del vencimiento legal. Entonces yo puedo tener un contribuyente que se vencía en octubre, pero que lo presenté en abril. Entonces los 6 meses no se van a contar desde octubre, los 6 meses se cuentan desde abril, quiere decir que hasta octubre tenía plazo para hacer el trámite de la devolución o de la compensación. Bueno, vamos entonces a revisar qué causales son de inadmisión. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las inadmisiones siempre son subsanables. ¿Qué quiere decir? Yo vuelvo y corrijo lo que sea que me hayan dicho y vuelvo y presento. No he perdido todavía el derecho. ¿Cuáles son las causales para que haya un auto inadmisor? Que la declaración se tenga como no presentada. No firmó el revisor fiscal y tenía la obligación de tener revisor fiscal. O revisó el fiscal, firmó el revisor fiscal anterior y no el que ya había sido nombrado. O firmó un representante legal que ya había salido, ¿cierto? Entonces, esa declaración se da como no presentada. O por otras causales, pues, que la hagan dar por no presentar. La solicitud se presenta sin el lleno de los requisitos formales. Yo creo que aquí es donde la mayoría de los autos inadmisorios se expiden. Por ejemplo, no adjuntó el formato de retenciones de IVA, que es el 1440. Entonces, eso es un requisito formal. No adjuntó el certificado de cámara histórico y había cambio de representante legal o revisor fiscal. Eso es un requisito formal. No adjuntó la constancia de titularidad bancaria. O cuando adjuntamos un formato y tiene una diferencia o un error, una inconsistencia, va por acá, la causal. Tercero, la declaración objeto de solicitud presenta error aritmético. Esto cada vez menos frecuente, pues porque tenemos servicios ya y todo está muy parametrizado, pero digamos que puede ocurrir, entonces esa es otra causal. Y muy importante, se haya imputado un saldo anterior diferente al declarado. Esto lo van a comentar en más detalle con Alexandra, creo que ya tiene el caso puntual, o si no lo hablamos mañana, con un caso concreto de un trámite a través de la ley antitrámites. Pero puede ocurrir, por ejemplo, que nos pasa mucho, que yo tengo una declaración ahorita en el 2022 que quiero solicitar devolución y resulta que esa declaración trae arrastre desde el 2010, desde el 2012, como varias de las preguntas que ustedes han hecho el día de hoy. Resulta que yo voy a corregir el 2020 porque me doy cuenta que tenía un error. Entonces corregí 2020. Voy a corregir el 2021 y resulta que el 2021 tenía beneficio de auditoría y ya no lo puedo tocar. Y entonces, ¿cómo hago para corregir el 2022 si la norma me dice que tiene que ser al periodo inmediatamente siguiente? O sea, yo no puedo darle el salto mortal, pensemos, le quité 5 millones de pesos, yo no le puedo quitar los 5 millones al 20, no quitárselos al 2021 y luego volvérselos a quitar al 2022, ¿cierto? Entonces me van a decir, ojo que ese saldo que usted me está imputando es diferente al que declaró.
ahí puede haber una inconsistencia. O yo voy a solicitar 20 millones, pero resulta que voy a fijarme en la declaración y por error no puse 20, sino que puse 2. ¿Sí? Entonces, esas son causales de inadmisión. ¿Qué quiere decir subsanable? Como les decía, pues que yo vuelvo y presento otra solicitud, la norma habla dentro del mes siguiente, corrigiendo las causales de inadmisión. Muy importante. Cuando yo vuelvo y presento, no hay manera de presentar únicamente aquello que me objetaron, ¿cierto? Entonces, yo pude haber mandado todos los formatos, que son muchos, yo pude haber mandado todos los formatos, y lo único que me dijeron es que se me olvidó adjuntar la constancia de titularidad bancaria, entonces yo no puedo radicar una solicitud diciendo, vea, aquí va la constancia. No, hay que radicar todo desde cero, tal cual. Es más, esto le va a llegar a otro funcionario diferente. Entonces, ese otro funcionario pues va a tener un expediente desde cero. Todos los formatos tal cual los tengo que volver a llenar, constancia de titularidad bancaria, certificado de cámara histórico, todo como si lo estuviera haciendo la primera vez. Solo que, ¿qué va a cambiar? Que adicionalmente tengo que dar respuesta al auto inadmisorio. Entonces, nosotros siempre recomendamos, no se confíe que porque usted tiene que volver a mandar todo, pues mándelo todo así sin explicación, no. Cuéntele a ese nuevo funcionario que no es el que ya conoce su historia, en una respuesta al auto inadmisorio, cuéntele, venga, yo radiqué la fecha, me llegó un auto inadmisorio por estas causales, las cuales me permito subsanar, tal cosa, no adjunto, se adjunta. No adjunto tal, lo mando. El formato no coincide. Bueno, sí coincide por esto, por favor, revisar. Bueno, las explicaciones que yo tenga que dar, mandarlas con respuesta al auto inadmisorio. Porque como les digo, el nuevo expediente va con todos los documentos desde cero. Y muy importante, cuando se vence el término para solicitar la devolución o compensación, la nueva solicitud se entenderá presentada oportunamente siempre y cuando su presentación se efectúe dentro del plazo señalado en el inciso anterior. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a volvernos un momentito. Recordemos aquí, vamos a centrarnos en esto. Cuando yo radico dentro de los 2 años, puedo hacer compensación o devolución. Si lo hago por fuera de los 2 años, hay rechazo definitivo porque ya lo hice extemporáneamente, ¿cierto? Pero entonces resulta que yo hago el trámite al año y 11 meses. Estoy dentro del término del año. Resulta que me llega el auto inadmisorio. Y cuando me llega el auto, o un año, 11 meses y 20 días. Cuando radiqué estaba dentro de los 2 años. Pero resulta que el auto inadmisorio me llega después de los 2 años. Entonces usted dirá, no, pero es que como tengo que volver a radicar y ya esta nueva radicación es por fuera de los 2 años que me establece la norma, quiere decir que esto ya es extemporáneo. No, lo que le está diciendo esta norma es, se va a entender que usted lo está haciendo dentro del término de los 2 años, que usted lo está haciendo oportunamente cuando esté dando respuesta a un auto inadmisorio. Es decir, yo radiqué al año 11 meses y 20 días, lo hice oportunamente, me llegó el auto inadmisorio por fuera del término, lo voy a dar respuesta, ojo, súper importante, dentro del mes siguiente, si es un mes y un día, ya hay rechazo definitivo, doy respuesta dentro del mes siguiente. Pensemos que me llega otro auto inadmisorio, le puedo dar respuesta dentro del mes siguiente y todo esto se va a entender que es en el plazo, ¿sí? Pero para eso, ¿qué requiero? Hacerlo dentro del mes siguiente. Si yo dejo pasar este tiempo, si yo no lo hago oportunamente, ya hay rechazo definitivo. Que tengo que levantar la mano en mi empresa y decir, venga, no soy capaz, no tengo tiempo, se nos va a vencer este tiempo y lo tenemos que hacer, hay que hacer, ¿cierto? Hay que pedir ayuda, hay que decir, pero no se puede dejar que se pase este término. Y ya aquí vamos a hablar entonces de rechazo definitivo. ¿Cuáles son las causales de rechazo definitivo? Rechazo definitivo es, venga, usted ya aquí no me puede volver a radicar otra solicitud sobre este mismo saldo porque es que en definitiva no tiene derecho. Hay unas que no son subsanables y hay otras, pues, digamos que norma general no son subsanables, pero hay unas en las que definitivamente el saldo ya no se recupera. Hay otras en las cuales sí. Entonces, cuando la solicitud es extemporánea, se pasaron los 2 años, lo estoy haciendo por fuera del beneficio de auditoría. En esos casos,
ya no me van a devolver ese saldo a favor. Pero no implica que el saldo a favor se perdió del todo. No, porque lo que yo puedo hacer, por ejemplo, con una declaración del beneficio de auditoría del 2022 que les ponía ahorita, la presentamos en abril, se venció en octubre, no alcanzamos a hacer el trámite de la devolución, entonces yo ya no puedo solicitar devolución o compensación, estoy por fuera del término. Pero lo que sí puedo hacer es solicitar que la imputación, y esa la hago yo, ¿cierto? Es decir, cuando presente la declaración del 2023, voy a arrastrarme ese saldo del 2022. Cuando no tengo el derecho, cuando el saldo a favor ya fue objeto de devolución, compensación e imputación, pues apenas obvio, ¿cierto? Si yo, que era el caso que les ponía al principio, si yo ya lo imputé en otra declaración o ya lo había compensado, pues obviamente no me lo van a devolver. Aquí hay que tener mucho cuidado porque uno podría estar incurso en una causal de devolución improcedente y eso tiene sanción. Muy importante, ojo con los exportadores. Cuando el saldo se generó con anterioridad a la inscripción en el RUT como usuarios aduaneros. Y eso suele ocurrir muy frecuentemente cuando la exportación no se hace de manera directa, sino que estamos exportando a través de una CI, por ejemplo. Entonces, como estamos vendiéndole a una CI, como que no tenemos la conciencia de que estamos exportando. Entonces, por ejemplo, yo pude haberme llenado de inventarios para atender ese pedido de la CI y resulta que tengo un montón de descontables ahorita en el periodo septiembre-octubre, pero no me acordé de la inscripción en el RUT y me voy a inscribir por allá en el 2024. ¿Qué pasa? Que ese saldo a favor originado ahorita nunca me lo van a devolver porque yo no estaba inscrito como exportador en la fecha en que se originó el saldo. Entonces, muy importante cuando se hagan ese tipo de actualizaciones en el RUT, que nos informen a nosotros en las organizaciones, perdón, cuando se realicen esas transacciones de empezar a exportar directa o indirectamente para hacer el trámite de actualización del RUT, ¿sí? Porque si se hace la actualización con posterioridad al momento en que se empezaron a consumir los IVAs, ya no es susceptible de devolución. Me van a empezar a devolver a partir del momento en que me inscribí como usuario aduanero exportador. Cuando las correcciones a las declaraciones tributarias dentro del proceso de devolución o compensación terminen en valor a pagar, ¿cierto? Entonces yo radiqué en el proceso de devolución o compensación, me empezaron a revisar la declaración, me dijeron, no, es que usted determinó mal su impuesto, pensemos que es en renta, corrija esa declaración y resulta que ya dejó de ser un saldo a favor, ya es un valor a pagar. Entonces ya no tengo saldo a favor que solicitar. Y por último, con las compañías, las CI que han incumplido con la obligación de efectuar retenciones de IVA a sus proveedores, declarar y pagar la retención. Entonces, todos estos son causales no subsanables y solo en este caso, pues tenemos la posibilidad de imputar para el periodo siguiente. Vamos aquí a dar una respuesta. Diana Montoya pregunta, tengo una declaración de retención en la fuente que ya es ineficaz y tengo un saldo a favor en renta, el cual pretendo cruzar con esta deuda. Como entiendo que esta declaración, por ser ineficaz, debe pagarse en el mismo momento que se presenta, entonces sí puedo hacer este cruce de cuentas. No, Diana, ¿qué pasaría? Como yo tengo un saldo a favor allá, ¿cierto? Que es el de renta, pero la declaración de retención en la fuente no existe y yo no existe, yo no puedo decirle al sistema, voy a compensar con tal declaración porque la retención no existe, no hay manera de compensar. Y la norma que establece la compensación, que es dentro de los 6 meses siguientes a la presentación, es siempre y cuando la declaración se haya presentado oportunamente, ¿cierto? Porque si no, si tú la presentas, no la pagas y esperas al trámite de la devolución, pues nunca va a ser eficaz, ¿cierto? Porque está presentada por fuera del término y no se ha pagado. Entonces, cualquier declaración de retención a la fuente que se presente extemporánea sin pago, vuelve y queda ineficaz. Ahí lo que toca hacer es pagar la retención en la fuente, solicitar la devolución, ya no compensación, sino devolución de renta, y con esa devolución de renta, pagar si es que se tuvieron que endeudar pues, para pagar la retención en la fuente. Pero no es posible compensar. Si ya la declaración es ineficaz, te va a quedar extemporánea, entonces ya no hay manera de compensar. Asistente contable pregunta,
Si yo pierdo el derecho a compensar, pero puedo imputarle el saldo al año siguiente y arrastro el saldo, me lo puedo compensar al año siguiente, teniendo en cuenta que ese saldo lo vengo arrastrando. Sí. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, volvamos al beneficio de auditoría. Presentamos la declaración de renta con beneficio de auditoría a 6 meses, ya no lo alcanzamos a hacer, estábamos en función de otras cosas, no lo pudimos solicitar. Yo digo, listo, lo vamos entonces a dejar pendiente para imputarlo a la declaración del 2023 que se nos vence en abril del 2024. Y en el 2024 solicitar todo el saldo acumulado, ¿cierto? A mí no me pueden decir, no le voy a volver solo el 2023, no, yo voy a solicitar todo el saldo acumulado, porque el trámite lo estoy haciendo es para el 2023, que incluye una imputación de varios años, pero entonces te devuelven la totalidad en el 2023 y los términos se cuentan desde el 2023. María Eugenia pregunta, si me inadmitieron un saldo a favor y no lo presento dentro del mes, sino unos meses después, ¿qué pasa en ese caso? ¿Tengo algún problema? Depende, María Eugenia. Si esa nueva expediente, solicitud, la estás haciendo dentro del término de 2 años, no tienes problema. Es más, hay personas que vuelven a radicar al cabo de 6 meses, 7 meses como una solicitud nueva, ni siquiera dando respuesta al autoinadmisorio. ¿Tiene algún problema? No. El expediente el funcionario lo va a revisar desde cero. Sí, pero lo importante es que esté dentro del término de los 2 años. Hay problema cuando no lo hago dentro del mes, si estaba en el ejemplo que les ponía, si el auto inadmisorio me llegó por fuera de los 2 años y yo tengo que hacerlo necesariamente dentro del mes para que no se me cuente como extemporánea la nueva solicitud. Estas son como las normas que se las dejamos acá cuando estén haciendo de pronto el trámite, el sustento normativo de todo lo que estamos hablando que tiene que ver con los trámites de devolución o compensación. El decreto 2277, que fue modificado por el 2877, luego el 963 y luego el 176 del 2022. Las resoluciones y el decreto son los que contienen todos esos requisitos generales y especiales de las solicitudes. Entonces, por ejemplo, tanto en el decreto como en las resoluciones, ustedes van a encontrar, para el productor de bien exento, hay que decir el lugar donde se realiza la actividad, y eso se llama formato 1763. Entonces, usted, señor finquero, que tiene 5 fincas para explotación de leche, me va a contar bimestre por bimestre, que es que tiene una finca en San Pedro, que tiene otra finca en Gómez Plata. Bueno, eso está contenido dentro del decreto reglamentario. Que usted que vende carne de cerdos y que es un producto bien exento, entonces me va a contar, yo necesito saber de los certificados de sacrificio. Entonces hay un formato que es el 1754, que es la relación de los certificados de sacrificio, mándemelo. Eso es lo que dice el decreto, ¿sí? Todos esos requisitos dependiendo del tipo de actividad. Y el manual de usuario, que es un manual que ha sacado la DIAN, que es un formato en PDF de las devoluciones de los trámites de devolución o compensación y que tiene unos listaditos que ahorita Alexandra nos va a mostrar de los formatos que se utilizan dependiendo del origen o la procedencia del saldo a favor. Es que yo tengo saldo a favor por RTIVA, entonces le aplican estos y estos y estos formatos. Que mi saldo a favor es por exportaciones, le aplican estos y estos formatos, eso es lo que dice el manual de usuario. Recomendaciones cuando vamos a abrir el expediente. Entonces, lo primero, la plataforma para erradicación virtual solo funciona en días hábiles. Entonces, cuando vamos a radicar la solicitud, pensemos que solo funcionan días hábiles de lunes a viernes. Hay muchas personas que dicen, no, yo el puente me voy a desatrasar y voy a radicar este saldo a favor. Sepa que la página no le va a funcionar, porque ellos tuvieron que hacer ese bloqueo justamente porque estaban diciendo, estamos colapsados, porque nosotros, pues, como funcionarios sí tenemos que trabajar solamente de lunes a viernes, y cuando llegamos de un fin de semana tenemos un montón de casos represados, y por lo tanto, entonces solo vamos a permitir que se radique en días hábiles. Entonces, tanto para usted como para la revisoría fiscal, sepa que eso se tiene que hacer en jornada pues laboral en días hábiles.
Otra cosa importante, el expediente queda inhabilitado al cabo de 2 semanas aproximadamente. No hay una fecha exacta, no hay unos términos certeros. Lo consultamos pues con varios funcionarios y nos dijeron que son más o menos 2 semanas. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Usted puede decir, no, yo voy a adelantar ahorita que tengo un espaciecito, voy a abrir el expediente, voy a adjuntar ciertos papeles que necesito y lo otro lo dejo para hacerlo después. Resulta que dejó por allá el expediente abierto y cuando quiera completar, no, es que no he adjuntado tal formato o me faltaba la constancia bancaria o estaba pendiente de hacer esto. Cuando lo quiera volver a adjuntar, ya el expediente no existe, ya no le va a dejar hacer y entonces hay que hacer todo desde el principio. ¿Sí? Entonces, por hacer bonito hacemos feo, por tratar de ahorrar tiempo, resulta que vamos a terminar haciendo un reproceso. ¿Sí? Entonces, la recomendación que nosotros damos es, cuando se va a abrir el expediente es porque ya sabemos que tenemos todo como muy listico. Y si acaso nos falta un papel, pues que lo está reclamando el mensajero, o una cosa de 1 o 2 días máximo. Importantísimo, agende oportunamente la fecha de erradicación con revisoría fiscal. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la revisoría fiscal debe contar con tiempos y que justifiquemos a la revisoría fiscal el uso de esos tiempos. Con una experiencia que tuvimos en una solicitud de un saldo a favor, que eran muchos bimestres, como 20, 21 bimestres, pedíamos la cita con la revisoría fiscal y entonces nos decían así, tenemos 1 hora, tenemos 2 horas. Entonces, con la experiencia que teníamos decíamos, no, pues es que el revisor fiscal tiene que llenar tantos formatos, multiplicados por 21 nos da, bueno, eran más de 170 formatos, firmas que requeríamos de la revisoría fiscal. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hablar con gerencia y decirle, venga, hable usted directamente también con el socio de la firma de revisoría y explíquele que nosotros necesitamos tanto tiempo para hacer el trámite. Porque nada hacemos con que nos den 1 horita hoy si nos quedan pendientes un montón de cosas. Mañana nos reunimos media horita y se nos cierra el expediente por esto. Entonces, o también hay casos de personas que dicen, no, hoy tengo tiempo, voy a empezar a radicar, empiezo con mi tiempo y lo llamo y conéctese ya. Sí, eso tampoco es correcto. Yo tengo que cuadrar previamente con la revisoría e indicarle a la revisoría cuándo necesito esas firmas, porque vamos a ver ahorita en la segunda parte, muchos de los formatos van con las firmas de revisoría fiscal y no del representante. Para los trámites de pagos en exceso y de lo no debido, se debe pedir cita en la seccional del contribuyente. Ese es un trámite que no se puede hacer a través de los servicios informáticos electrónicos. Entonces, si yo estoy ubicado en Medellín, tengo que pedir la cita en la seccional de Medellín para hacer el trámite. En las seccionales más grandes existe la posibilidad de presentar devoluciones físicas a través de correo electrónico, previo agendamiento. Para los demás casos, solamente es válida la presencialidad. Por ejemplo, Medellín, creo que Cali, Bogotá, Bucaramanga son seccionales más grandes en las cuales se puede hacer la radicación mandando por correo electrónico todo, o si yo lo prefiero, puedo ir a la Alpujarra con la carpetica y adjuntarlo todo físico. ¿Sí? Esas son opciones en seccionales más grandes. En seccionales pequeñitas, cuando hay que hacer una radicación física, tiene que ser presencial con la carpeta en el punto de contacto. La devolución de los saldos a favor deberá ser solicitada en las sociedades liquidadas por él o por los socios a quienes se les haya adjudicado el activo de acuerdo con el acta de liquidación. En el caso de que el activo se adjudique a una sociedad, la solicitud debe ser presentada por el representante legal o apoderado. Y en todo caso, cuando el activo se adjudica a varios socios, se deberá realizar una sola solicitud de devolución o compensación por el pago total. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Se liquida la sociedad. Con la pregunta que de pronto ahorita hacía Diana, resulta que si hay una partecita del saldo a favor que es recuperable y se la asignan a uno de los socios. Entonces el socio es el que va a hacer el trámite de la devolución y en ese trámite de devolución tiene que relacionar el acta donde fue que le adjudicaron el saldo. Y si se lo adjudicaron a otra sociedad, el representante de la sociedad es el que tiene que hacer el trámite con la adjudicación de ese saldo. Voy a leer aquí unas aclaraciones. En el cuarto punto de requisitos no subsanables, favor que den en cuenta que los responsables que le venden a CI y no hayan hecho las retenciones a sus proveedores, tanto renta por... bueno,
Gracias, Hildebrando. Aquí un tema importante, me voy a volver un momentico en esto. Y esto es un tema importante que nos tiene que generar las alarmas, que los proveedores de CI, cuando la norma del artículo 857 habla de practicar las retenciones en la fuente, no hace salvedad si son las retenciones en la fuente a título de IVA o a título de renta, ¿cierto? Entonces, lo que Hildebrando nos quiere aclarar aquí con el comentario que nos hace es que la norma, cuando habla de requisitos no subsanables, se refiere a retenciones en la fuente de manera general. Entonces, tanto a renta como a IVA. Sí, pues haciendo la lectura del artículo 857. Gracias. Guillermo Valencio pregunta, si tengo un saldo a favor por renta de 100, pero solo 80 están dentro de los 2 años para solicitarlos, ¿lo puedo hacer por los 100 y la DIAN me devuelve los 80 o me la inadmite? Pues, yo no sé si es que de pronto Guillermo ha sido imputando en varios años y al final la declaración del 2022 es la que acumula 100. Si es así, si todo se acumula y llega hasta el 2022 los 100, se entienden que los 2 años para los 100 van a ser desde la fecha de vencimiento por 2 años más. Es decir, si estamos hablando de una declaración del 2022, tendrías hasta el 2025. No es, yo no miro los 2 años por los saldos que he ido imputando y que lo componen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un arrastre desde el 2010, yo no miro los 2 años del 2010, del 2011, no. Yo miro es con la última declaración que tiene todos esos arrastres y le cuento los 2 años. Si de pronto es que tienes 3, 4, 5, 6 declaraciones, todas con saldos a favor que no se fueron imputando, ¿cierto? Que unas declaraciones tienen 80 millones y esas declaraciones sí están dentro de los 2 años, pero hay otras viejitas en las cuales no se imputaron. Pensemos, yo tengo una declaración del 2016 que no se imputó el saldo al 2017 y ya se pasaron los 2 años. Si eso es así, entonces esa imputación que no se puede hacer, yo ya no lo puedo hacer el trámite de devolución o compensación ante la DIAN. Tengo otra alternativa, Guillermo, y es pedirle a la DIAN que me impute ese saldo a favor del 2016 al 2017, al 2018, o sea, que la DIAN sea la que me lo traiga hasta el 2022 y hacer el trámite por todo el saldo consolidado de los 100. Esa sí es una alternativa. Entonces, para aquellas personas que de pronto tienen esos saldos por allá viejitos, que se habían perdido, lo que pueden hacer ahorita es, por la ley de antitrámites, pedirle a la DIAN que los traiga hasta la última declaración y ahí sí hacer la solicitud completita. Si voy a pedir un saldo a favor por IVA y me dedico a la cría y comercialización de cerdos, pero tengo una negociación con uno de los clientes en los que se realiza el sacrificio y no tengo certificado de estos, puedo solicitar bueno, esto creo que lo vamos a ver más adelante en cuanto a los certificados de sacrificio. Una empresa en liquidación, si hay un liquidador nombrado por acta, esa persona es la que solicita el saldo a favor. Esta empresa no está liquidada, solo en proceso de liquidación. Ah, bueno, Marta, entonces, si la empresa decide, vamos a hacer el trámite de la devolución antes de la liquidación, estamos en liquidación, pero no nos hemos liquidado. Entonces, si estamos en el proceso de liquidación, pero todavía la sociedad está viva, lo que pueden hacer es que la solicitud se haga común y corriente a favor del contribuyente, como si la estuviera haciendo la compañía normal, solamente que los formatos sí los va a firmar el liquidador. Entonces, en ese caso, la devolución sale a nombre de la compañía en liquidación. Guillermo aclara que fueron acumulados, entonces no tiene problema. Él cuenta los 2 años desde la última declaración que acumula todos. Bueno, yo creo que vamos aquí a completar con algunas preguntitas que teníamos para ir entonces al descanso. Voy a revisar entonces unas preguntitas que teníamos aquí pendientes. Si imputo un saldo a favor del año anterior que fue solicitado y lo inadmitieron por firmeza de la declaración, al solicitar el nuevo saldo al año siguiente, debo relacionar en el formato 1220 del año anterior. Sí, señor. Entonces, supongamos, yo iba a hacer el trámite del 2022, como les comentaba, ya hay beneficio de auditoría, ya la declaración está por fuera del término.
Dejo para arrastrarlo entonces al 2023. Cuando voy a hacer mi trámite en el 2023, me van a pedir todas las relaciones de retenciones del saldo a favor del periodo y de lo que compone el arrastre. Entonces me van a pedir el 1220 por el 2022 y me van a pedir el 1220 por el 2023. Por ejemplo, con una pregunta que hacían ahorita, si hacemos la solicitud por la ley antitrámites. Si por la ley antitrámites yo tengo que hacer, traerme ese saldo por allá que se me quedó estancado en el 2016, hasta el 2017, hasta el 2018, hasta el 2019, lo traigo hasta el 2022 y ahorita voy a hacer la erradicación por el 2022, entonces tengo que adjuntar la relación de retenciones de la fuente del 2016 en adelante hasta el 2022. ¿Sí? Entonces, para efectos de las retenciones en la fuente, yo sí tengo que llenar todo el formato desde el origen que compone el saldo a favor hasta la fecha. Ahí hay un tema, yo creo que como de, podríamos decir como de discusión, pues que hemos tenido, y es que si hay declaraciones en firme, ellos en estricto sentido no tendrían por qué estarme objetando las retenciones en la fuente. ¿Qué pasa? Que en el decreto reglamentario la norma lo que dice es que pueden solicitar esas retenciones en la fuente. Entonces ellos solicitan esos saldos a favor, esas retenciones en la fuente, y cuando ven, como eran las preguntas que ahorita hacían, por ejemplo, no falta una retención en la fuente o no hay manera de verificar que usted, yo ni siquiera puedo reconstruir esa información del 2003, del 2004, no sé qué retenciones fueron las que se solicitaron, ellos lo que dicen es corrija en la declaración, que es pues en la declaración más vieja que no esté en firme, ¿cierto? Corrija esa imputación, pague sanción por corrección y sanee el saldo, de tal manera que usted solicite lo que de verdad, pues a lo que de verdad tiene derecho. Los saldos a favor de renta o de IVA se pueden compensar con una obligación que se encuentre en acuerdo de pago con la administración. A ver, tengo entendido que no. Tengo entendido que si yo ya suscribí un acuerdo de pago, el acuerdo de pago es para los pagos en efectivo, ¿cierto? Entonces, si ustedes ya suscribieron un acuerdo de pago que se comprometen con las fechas en los plazos para cancelar, tiene que ser ya de manera como lo hayan pactado en el acuerdo. Por eso es que muchas veces cuando uno va a suscribir un acuerdo de pago, que hay cosas que no son negociables o que no pueden entrar en el acuerdo, siempre le dicen sanee lo máximo posible antes de suscribir el acuerdo de pago. Esto, por ejemplo, que no puede entrar en el acuerdo, vaya y páguelo para que quede por el diferencial. Entonces, la recomendación, pues, sí es un poco más complejo, pero es solicitar la devolución y con el dinero de la devolución, pues pagar lo que corresponde. Los saldos a favor de IVA y renta son excluyentes, el uno del otro en cuanto a la solicitud de una devolución. No sé, JD, si de pronto te refieres a que si yo en un mismo trámite puedo solicitar las dos cosas. Si esa es la pregunta, no. O sea, son dos trámites completamente diferentes. Ah, ok. Entonces, por un lado va la erradicación del saldo a favor en IVA, porque los procesos son totalmente diferentes. Y mañana cuando estemos viendo ya cómo se entra al sistema, cómo se nos habilitan los formatos, depende. Entonces, por ejemplo, yo desde el inicio, cuando voy a abrir el expediente, tengo que decir de dónde proviene el saldo a favor, si es renta y de IVA, para que se me habilite una parte del portal. Entonces, si yo ya le digo renta, me va a mostrar solo los formatos que aplican para renta y lo que necesito solo para renta. Entonces, yo tengo necesariamente que abrir dos expedientes, uno para renta y el otro para el IVA. Puede que yo radique los dos el mismo día, ¿cierto? Y que yo abra los dos expedientes el mismo día. Que yo abra hoy renta y mando entonces el formato 1220, que ahorita Alexandra les explica qué corresponde, mando la constancia de titularidad bancaria y va por un camino y lo va a revisar un funcionario. Y hoy también radico un saldo a favor en IVA. Va por otro camino, tiene otros requisitos que son mucho más dispendiosos que en renta y eso lo va a revisar el sistema. En cuanto a los certificados de sacrificio, que creo que es la única pregunta que nos queda pendiente de Caterine, no sé si se resuelve ahorita o si no lo dejamos pendiente para mañana, porque a ver, hay un tema especial con los certificados de sacrificio, ¿cierto? Y es uno de los requisitos cuando se tiene sacrificio de animales, particularmente la pregunta de Catherine es sobre el sacrificio de cerdos. Entonces, uno de los requisitos que se tiene para la devolución es el formato 1754, que son los certificados de sacrificio.
Ella aquí nos pregunta es que como que tienen un convenio o se los están vendiendo a alguien y esa persona a la que se lo venden es el que hace el sacrificio. Entonces ahí tengo como varias inquietudes que de pronto nos puedas aclarar más adelante. Lo primero es si ustedes efectivamente sí están vendiendo animales sacrificados, porque si lo que yo hago es que le vendo en pie a otra persona para que ella haga el sacrificio, yo estoy vendiendo un animal vivo y el animal vivo, a no ser que fuera bovino, que no es el caso porque son cerdos, no es un producto exento, sino que es excluido. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no tengo derecho a solicitar saldos a favor, sino que para mí los IVA son mayor valor del costo gasto. ¿Sí? Entonces, si lo que tú haces es venderle a alguien para que lo sacrifique, perdón, pero yo los vendo en pie, estoy teniendo un ingreso excluido que no da derecho a devolución o compensación. Y el que tiene el derecho es el que es el que lo sacrifica. Si el tema es por otros aspectos, pues como de tipo formal, que no sé por qué no te estén entregando el certificado de sacrificio, sería importante declarar por qué es que no te entregan el certificado de sacrificio, ¿cierto? Porque el certificado de sacrificio es un requisito necesario y está contemplado desde el decreto reglamentario para la solicitud. Entre otras cosas, porque los frigoríficos tienen la obligación de emitir también un medio magnético especial a la DIAN, que es semestral de los sacrificios. Entonces, eso es otra revisión que hace la DIAN. Mis certificados de sacrificio versus los certificados que emitió el frigorífico para saber que efectivamente lo estamos haciendo real. Entonces, si nos pudieras aclarar por qué es que no se emite y ya nos queda pendiente para la segunda sesión. Vamos entonces en este momento al descanso. Retomamos a las 9:40 con la segunda sesión de Alexandra. Muchísimas gracias.